En el silencio que precede al amanecer, cuando el mundo aún duerme envuelto en sombras y las ciudades respiran con cansancio bajo el peso de la noche, hay un instante sagrado que casi nadie percibe. Es el momento en que el alma, incluso sin quererlo, comienza a escuchar. No es un sonido externo, no es una voz que irrumpe desde el ruido del mundo. Es algo más profundo, más íntimo, como si el corazón recordara una verdad antigua que nunca dejó de latir dentro de sí. Y en ese silencio hoy algo se mueve. No es el miedo lo que debería invadirte, sino el asombro. Porque cuando Dios permite que el alma sienta esta inquietud, no es para destruirla, sino para despertarla. El Señor no entra en la vida del hombre como un invasor, sino como una llama que busca ser reconocida, una llama que no grita, pero que tampoco se apaga, una presencia que espera. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:13. Estas palabras no fueron pronunciadas para sembrar terror, sino para abrir los ojos del corazón, porque el mayor peligro no es el futuro desconocido, sino el presente ignorado. La vida espiritual no se pierde de golpe, sino lentamente, cuando el alma deja de mirar hacia lo eterno y se acostumbra a vivir solo en lo inmediato. Y así vive hoy el mundo, acelerado, saturado, distraído. Las pantallas iluminan los rostros, pero oscurecen el interior. Hay voces por todas partes, pero cada vez menos silencio. Y sin silencio, Dios no se impone. Dios espera. Pero hay momentos en los que el cielo se acerca más de lo habitual. Momentos en los que la gracia toca la puerta con mayor insistencia. No para anunciar catástrofes, como algunos temen, sino para recordar que la eternidad es real y que el alma no fue creada para perderse en lo pasajero. Hoy quizás estás sintiendo ese toque, tal vez no sabes cómo explicarlo. No es un pensamiento claro ni una emoción definida, es una inquietud suave, como una pregunta sin palabras. Algo dentro de ti sabe que no todo está resuelto, que no todo está lleno, que falta algo, y ese algo tiene un nombre que el mundo ha intentado olvidar, pero que el corazón nunca deja de buscar: Dios. El Señor no se impone, pero tampoco se oculta. Él se revela en lo profundo, en lo que no hace ruido, en lo que no puede comprarse ni fabricarse, y muchas veces su voz llega como una advertencia que no amenaza, sino que despierta. No todos los días son iguales ante el alma. Hay días que pasan sin dejar huella, y hay otros que parecen detener el tiempo, como si algo invisible pidiera atención. No porque el calendario lo marque, sino porque el interior lo reconoce. Y hoy es uno de esos momentos, no porque el mundo lo diga, sino porque el alma lo percibe. El peligro más grande de esta generación no es la destrucción exterior, sino la indiferencia interior, el acostumbrarse a todo, el dejar de preguntarse por el sentido, el vivir como si Dios fuera una idea lejana y no una presencia viva que sostiene cada respiración. Pero Él está aquí, más cerca de lo que imaginas, más silencioso de lo que esperas, más real de lo que permites creer. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Estas palabras no son poesía antigua, son una realidad viva, una promesa que no envejece. Y sin embargo, el hombre moderno ha aprendido a vivir como si estuviera solo. Ha construido ciudades, sistemas, tecnologías, pero ha olvidado el diálogo interior con aquel que lo creó. Y en ese olvido nace la angustia, una angustia que no siempre se nombra, pero que muchos sienten. Un vacío que no se llena con entretenimiento, ni con éxito, ni con ruido, porque el alma humana no fue hecha para sobrevivir, sino para amar. Y no cualquier amor, sino el amor eterno. Por eso duele el silencio cuando no es habitado por Dios. Por eso pesa la vida cuando se vive sin dirección espiritual. Por eso el corazón, incluso en medio de todo, sigue buscando. Hoy el Señor no viene con amenazas, viene con luz. Pero la luz, cuando entra en un lugar acostumbrado a la oscuridad, puede doler al principio, no porque hiera, sino porque revela. Y lo que se revela no siempre es cómodo. Hay heridas que necesitan ser vistas antes de ser sanadas. Hay verdades que necesitan ser escuchadas antes de ser comprendidas. Y hay almas que necesitan detenerse antes de continuar perdiéndose en la prisa.
El Señor no pregunta primero por tu perfección, pregunta por tu regreso. No exige que seas fuerte, te invita a ser verdadero. No te rechaza por lo que eres, te llama a lo que estás llamado a ser. Y sin embargo el mundo insiste en distraerte, en decirte que todo está bien mientras el interior se fragmenta en silencio, en convencerte de que no hace falta detenerse, de que siempre habrá tiempo, pero el tiempo no es una garantía, es un regalo, y cada instante es una puerta que puede abrirse hacia la vida o cerrarse en la indiferencia. El tiempo es ahora, el día de la salvación es hoy, de los Corintios 6:2, no mañana, no cuando todo esté en orden, no cuando sientas que mereces volver, hoy, porque el amor de Dios no espera perfección, espera respuesta. Y esa respuesta no es un discurso ni una emoción pasajera, es un movimiento del alma, un giro interior, un regreso, como el hijo pródigo que en medio de su miseria recordó la casa de su padre, no porque todo se resolviera fuera, sino porque algo despertó dentro, y ese despertar lo cambió todo. Así también tú, en medio de tu historia, en medio de tus luchas, en medio de tus dudas, puedes escuchar ese llamado silencioso que no obliga, pero invita, que no fuerza, pero atrae, que no condena, pero ilumina. Y ese llamado tiene una urgencia que no es desesperación, sino amor. Porque el amor verdadero no es indiferente al destino del amado. Cristo no es un recuerdo del pasado, es una presencia viva que atraviesa el tiempo y se acerca al corazón que lo busca, incluso cuando ese corazón no sabe cómo buscarlo. Él está en el Santísimo Sacramento, silencioso real, esperando no ser comprendido sino recibido, esperando no ser analizado sino amado, esperando no ser explicado sino encontrado. Y quizás hoy, sin saberlo del todo, has comenzado a acercarte. Quizás esta inquietud que sientes no es confusión, sino invitación. Quizás esta pregunta interior no es duda, sino puerta. No temas, porque el Señor no llama para destruirte, sino para devolverte a ti mismo. Pero toda llamada verdadera exige respuesta, y toda respuesta comienza con un paso hacia la luz, un paso hacia el silencio, un paso hacia el amor que nunca dejó de esperarte. Y en este instante, mientras todo parece continuar igual en el exterior, algo invisible ya ha comenzado a cambiar en lo profundo. Porque cuando Dios toca el alma, nada permanece exactamente igual. Nada. Y lo que viene después, aún no lo has visto. En el interior del alma humana existe un lugar que el mundo no puede alcanzar. Un espacio silencioso, escondido incluso de los pensamientos más profundos, donde el hombre no puede mentirse a sí mismo. Allí no hay máscaras, no hay ruido, no hay excusas, solo verdad. Y en ese lugar, cuando todo se aquieta, comienza a resonar una pregunta que ningún progreso humano ha logrado silenciar. ¿Para qué vivo realmente? No es una pregunta nueva, es antigua como el corazón mismo. Pero en esta generación adquiere un peso distinto, porque el hombre moderno ha aprendido a distraerse mejor, no a responderla. Ha llenado sus horas, ha multiplicado sus voces, ha acelerado sus pasos, pero no ha logrado escapar de ese eco interior que insiste, que persiste, que no desaparece. Y es precisamente en ese eco donde Dios se acerca, no como una idea, no como una teoría, sino como una presencia que no necesita imponerse para ser real. Una presencia que no compite con el ruido del mundo, sino que espera en el silencio que el mundo ha olvidado cultivar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Estas palabras no son una poesía religiosa para momentos de consuelo. Son una llave, una puerta abierta hacia una realidad que el alma reconoce incluso cuando la mente duda. Porque el cansancio del que habla Cristo no es solo físico, es existencial. Es el cansancio de vivir sin centro, de caminar sin horizonte, de respirar sin sentido profundo. Y sin embargo, el hombre sigue corriendo, sigue acumulando, sigue buscando algo que nunca termina de nombrar. Pero hay momentos en los que la vida se detiene interiormente,
aunque todo siga en movimiento exterior. Momentos en los que una palabra, una ausencia, un silencio o incluso una inquietud inexplicable rompe la ilusión de control. Y entonces el alma despierta, no porque haya perdido la fe, sino porque ha dejado de ignorar su sed, la sed de infinito, la sed de Dios. El Señor no se presenta como una solución entre muchas, no se ofrece como una alternativa más en el mercado de respuestas humanas. Él se presenta como la fuente, la única fuente capaz de explicar lo que el corazón no puede resolver por sí mismo, y aún así respeta el ritmo del alma, no entra violentamente, no obliga, no destruye la libertad, pero tampoco deja de llamar, porque el amor verdadero no se rinde ante la indiferencia. Hoy, en medio de esta historia que se despliega en tu interior, hay una tensión invisible. No es la tensión del miedo, sino la del despertar. Algo en ti comienza a comprender que no todo puede seguir igual, que no basta con sobrevivir emocionalmente, que no es suficiente con llenar los días si el alma permanece vacía. Y esa comprensión no viene del mundo, viene de otro lugar, viene de la gracia. La gracia no grita, susurra, no invade, ilumina, no fuerza, atrae. Y cuando toca el corazón, incluso de manera leve, ya no lo deja igual. Hay quienes resisten ese toque, lo posponen, lo interpretan como simple emoción pasajera, pero hay otros que, sin entenderlo del todo, sienten que algo dentro de ellos ya no puede seguir ignorando esa voz silenciosa. Es la voz del pastor, el pastor que conoce a sus ovejas, no por su perfección, sino por su fragilidad, el pastor que no abandona al que se ha perdido, sino que sale a buscarlo, el pastor que no espera en la distancia, sino que entra en la historia humana. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Estas palabras no pertenecen a un pasado lejano, son una realidad viva que atraviesa cada generación, porque el corazón humano, aunque cambien las épocas, sigue siendo el mismo. Necesitado de amor que no se rompe, de verdad que no engaña, de presencia que no desaparece. Y sin embargo, el mundo insiste en ofrecer sustitutos. Ruidos en lugar de silencio. Estimulación en lugar de sentido. Velocidad en lugar de profundidad. Pero el alma no se alimenta de sustitutos. El alma reconoce lo auténtico, aunque haya vivido demasiado tiempo entre sombras. Por eso, incluso en medio del ruido, algo en ti no ha sido completamente silenciado. Algo sigue esperando, algo sigue llamando, algo sigue recordando. Es como una chispa que no ha dejado de arder aunque el viento de la vida haya intentado apagarla. Y esa chispa, por pequeña que parezca, es suficiente para que Dios construya un incendio de gracia. El problema no es la ausencia de Dios, el problema es la distracción del hombre, porque Dios no se ha ido, ha permanecido. En la Escritura, en la Eucaristía, en el silencio de la oración olvidada, en la conciencia que aún sabe distinguir entre el bien y el mal, y sobre todo, en ese instante interior donde el alma se detiene sin saber por qué, pero siente que algo está ocurriendo. Ese instante no es casualidad, es visita, es cercanía, es llamada, y toda llamada implica una respuesta. No necesariamente inmediata en palabras, pero sí en apertura interior, porque el Señor no busca discursos perfectos, busca corazones disponibles, corazones que aunque estén heridos todavía estén vivos, corazones que aunque estén cansados todavía puedan levantarse, corazones que aunque hayan dudado todavía puedan confiar. El mundo no entiende esta lógica, porque el mundo mide todo en resultados visibles, pero Dios trabaja en lo invisible, en lo lento, en lo profundo. Como la semilla que cae en la tierra y desaparece antes de dar fruto, como el amanecer que comienza sin ser visto, como la gracia que transforma sin hacer ruido. Y ahora, en este momento concreto de tu historia interior, algo está siendo sembrado, no lo ves completamente, no lo controlas, pero lo sientes. Es una inquietud que no destruye, pero tampoco deja en paz. Una inquietud que no es enemiga, sino mensajera, porque el alma que ha sido tocada por Dios
ya no puede conformarse del todo con lo superficial. Y eso es lo que está ocurriendo, no fuera, dentro. Y esa es la verdadera urgencia. No la urgencia de los eventos externos, sino la urgencia del corazón que está siendo llamado a despertar. Porque llegará el día y no sabemos cuándo, según el calendario humano, en que cada alma se verá a sí misma con una claridad imposible de evitar. Y entonces comprenderá que todas las preguntas que ignoró estaban guiándola hacia una sola respuesta: Dios. Pero hoy aún es tiempo de escuchar sin temor, de detenerse sin huir, de abrir sin resistir, porque la misericordia no se ha agotado. La misericordia sigue fluyendo, incluso ahora, incluso aquí, incluso en ti. Y lo que viene a continuación no es una amenaza, es una invitación más profunda, una invitación que ya no puede ignorarse con facilidad, porque la luz, cuando crece en el interior, comienza a mostrar lo que antes permanecía oculto en la profundidad del alma, donde ninguna voz humana alcanza y donde ni siquiera los recuerdos pueden ordenar el caos del corazón. Hay un lugar que permanece intacto. Es un santuario invisible, no construido por manos humanas, sino inscrito por el mismo Creador en el misterio de la existencia. Allí, incluso cuando el hombre se aleja, algo permanece esperando, no con impaciencia, sino con fidelidad, no con exigencia, sino con amor que no se cansa. Y cuando todo parece confuso en la superficie de la vida, cuando las decisiones pesan, cuando las heridas hablan, cuando el mundo parece no ofrecer respuestas suficientes, ese lugar interior comienza a despertar. No porque el hombre lo haya decidido, sino porque Dios sigue llamando. Antes de formarte en el vientre te conocí, Jeremías 1:5. Estas palabras no describen un recuerdo distante de la creación, sino una verdad viva que sostiene cada respiración humana. No eres un accidente en la historia, no eres un pensamiento tardío del universo, eres una intención de amor que no ha sido retirada, y sin embargo, el hombre moderno vive con frecuencia como si tuviera que inventarse a sí mismo sin referencia a su origen, como si la vida fuera un proyecto autónomo, desconectado del Creador. Y en ese esfuerzo constante por definirse sin Dios, el alma se desgasta, aunque exteriormente todo parezca avanzar. Pero hay una fatiga más profunda que la física. Es la fatiga del sentido. Es el cansancio de existir sin dirección interior. Es el agotamiento de buscar respuestas en lo que nunca fue diseñado para responder. Y en ese cansancio, Dios no se aleja, se acerca no con ruido, sino con una presencia que no invade, pero tampoco desaparece. El mundo ofrece múltiples caminos para huir de esa fatiga: entretenimiento, velocidad, consumo, reconocimiento, acumulación, pero ninguno de ellos responde a la pregunta que arde en lo profundo: ¿quién soy realmente delante de Dios? Porque llega un momento en que todas las máscaras caen, no necesariamente en eventos dramáticos, sino en silencios inesperados, en noches donde el alma no encuentra descanso, en momentos donde todo lo externo está en calma, pero lo interno comienza a hablar con una claridad que no puede ser ignorada. Y en esos momentos, el corazón comprende algo que había postergado durante mucho tiempo, que no basta con vivir. Es necesario vivir en verdad. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Cristo no vino a añadir información al mundo, vino a revelar la verdad del hombre, y esa verdad no es una idea abstracta, sino una relación viva con el amor que lo ha creado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Estas palabras no son un símbolo religioso entre otros, son una declaración que atraviesa toda existencia humana, porque si Él es el camino, entonces el hombre no puede caminar sin dirección. Si Él es la verdad, entonces el hombre no puede definirse sin referencia a Él. Si Él es la vida, entonces el hombre no puede encontrar plenitud fuera de Él. Y aún así, el hombre intenta llenar su interior con lo que no puede sostenerlo, intenta calmar su sed con lo que no ha sido hecho para saciarla, y en ese intento el alma no muere, pero se dispersa. Sin embargo, incluso en la dispersión, Dios no deja de buscar. Hay una imagen que atraviesa toda la historia de la salvación, la de un Dios que busca al hombre antes de que el hombre lo busque a él.
No porque el hombre no sea capaz de responder, sino porque el amor siempre toma la iniciativa. Y ese amor sigue actuando hoy, en lo invisible, en lo cotidiano, en lo que el mundo no interpreta como sagrado, pero que el cielo sí reconoce. Tal vez has sentido en algún momento una interrupción interior inexplicable, una pausa en medio de lo habitual, un pensamiento que no proviene del ruido exterior, sino de un lugar más profundo, una pregunta que no proviene de la curiosidad, sino de la conciencia. Es en esos momentos donde la gracia toca, y la gracia no obliga, la gracia invita. Invita a mirar más allá de lo inmediato, invita a recordar lo eterno, invita a regresar, pero el regreso no es un movimiento físico, es un giro del corazón, un cambio de dirección interior, una apertura que no siempre se entiende al principio, pero que se reconoce después como el inicio de la verdadera vida. El problema no es que Dios esté lejos, el problema es que el corazón se acostumbra a vivir distraído, y la distracción prolongada no elimina la sed, solo la oculta, pero llega un momento en que la sed vuelve a hablar con más fuerza, no como ansiedad superficial, sino como llamada profunda, y esa llamada no es enemiga de la vida, es su fundamento, porque el hombre fue creado para el encuentro, no para la dispersión, no para la superficialidad, no para la soledad interior, sino para el encuentro con el amor que lo sostiene. Y ese encuentro no es una idea futura únicamente, es una realidad que comienza aquí, en este instante, en esta apertura del alma que no puede ser forzada, pero sí acogida. El Señor no exige que entiendas todo para comenzar, solo te pide que no cierres el corazón, porque incluso la fe más pequeña, si es verdadera, tiene poder de transformar una vida entera. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20, no se trata de la grandeza del gesto, sino de la sinceridad del movimiento interior. Y quizás ahora mismo, sin que nadie lo vea, algo dentro de ti se está moviendo, no hacia el ruido, sino hacia el silencio, no hacia la dispersión, sino hacia la unidad, no hacia la huida, sino hacia el retorno. Y ese movimiento, aunque sea pequeño, es ya una obra de Dios, porque nadie busca la luz sin haber sido tocado por ella primero, y nadie regresa al Padre sin haber sido llamado. Pero toda llamada, cuando es escuchada, abre un camino que no se cierra fácilmente, y ese camino apenas comienza a revelarse en la quietud más profunda del alma, cuando las palabras del mundo pierden su peso y las preocupaciones dejan de dictar el ritmo del corazón, aparece una claridad distinta. No es la claridad de las ideas ni la de los razonamientos humanos. Es una claridad interior casi temblorosa, que no viene de uno mismo, sino de otro que ilumina sin ruido. Es como si en medio del interior humano se encendiera lentamente una luz que no pertenece a este mundo, pero que el mundo no puede apagar. Y cuando esa luz comienza a crecer, el alma se da cuenta de algo decisivo. Ya no puede seguir ignorando lo que ha estado evitando. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Estas palabras no son un ideal distante, ni una promesa reservada para unos pocos elegidos. Son el propósito mismo de la existencia humana. Pero la abundancia de la que habla Cristo no se mide en acumulación, ni en éxito exterior, ni en la aprobación del mundo. Es la plenitud del ser reconciliado con su origen, con su verdad, con su Dios. Y sin embargo, el hombre moderno ha aprendido a confundir abundancia con saturación y vida con movimiento constante. Ha llenado sus días de actividad, pero ha dejado vacíos sus silencios. Y en esos silencios no habitados, el alma comienza a hablar. No con palabras claras, sino con inquietud. Una inquietud que no es enemiga, sino mensajera. Porque hay inquietudes que destruyen, pero hay otras que despiertan. Y esta pertenece al segundo tipo. Es el eco de una presencia que no se ha ido. Es el susurro de una verdad que no ha sido extinguida. Es el recuerdo de una pertenencia olvidada. Dios no se impone en la superficie de la vida. Él actúa en lo profundo. Allí donde el hombre no siempre quiere mirar, allí donde las defensas caen, allí donde la sinceridad no puede ser fingida. Y es precisamente allí donde comienza el verdadero encuentro. No el encuentro de las ideas sobre Dios, sino el encuentro con Dios mismo. El mundo ofrece múltiples formas de evasión. Algunas son evidentes, otras son sutiles.
pero todas tienen algo en común. Mantienen al hombre en la superficie de sí mismo, evitan que descienda a la profundidad donde la verdad espera. Sin embargo, hay momentos en los que esa evasión ya no funciona, momentos en los que la vida, sin previo aviso, se vuelve transparente y el alma ya no puede esconderse de sí misma. En esos momentos, no es raro que surja una pregunta silenciosa: ¿qué estoy evitando realmente? Y detrás de esa pregunta, otra más profunda: ¿a quién estoy evitando? Porque en el fondo, el hombre no huye solo de sus responsabilidades o de sus heridas. Muchas veces huye del encuentro que podría transformarlo todo. El encuentro con Dios, no un Dios distante, sino un Dios cercano. No un Dios teórico, sino un Dios que mira, que llama, que espera. Un Dios que no se cansa de permanecer. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y grande en amor. Salmo 103:8. Esta misericordia no es debilidad. Es paciencia que sostiene la historia humana. Es fidelidad que no se retira ante la indiferencia. Es amor que no deja de buscar incluso cuando no es reconocido. Y esa búsqueda divina atraviesa también tu historia. No importa cuán dispersa haya sido, no importa cuán fragmentada parezca, no importa cuántas veces hayas intentado posponer el regreso, porque hay algo dentro de ti que no ha sido destruido: la capacidad de responder. El problema no es la ausencia de Dios, el problema es la costumbre de vivir como si no estuviera presente, pero Él está en lo silencioso, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante pero que en realidad es decisivo. Y cuando el alma comienza a percibir esta presencia, aunque sea de manera tenue, todo comienza a reordenarse interiormente, no de forma inmediata, no de forma espectacular, sino de forma profunda, como la tierra que sin hacer ruido se prepara para recibir la semilla. Hay personas que creen que el cambio espiritual debe ser repentino y visible, pero el reino de Dios no siempre llega con estruendo. Muchas veces llega como una semilla oculta que comienza a transformar desde dentro, y esa transformación puede comenzar incluso ahora, en este instante, no porque todo esté claro, sino porque algo ha comenzado a abrirse. El alma no necesita entender completamente para comenzar a volver, solo necesita no cerrar la puerta. Y esa apertura, aunque mínima, ya es oración, ya es movimiento, ya es respuesta. Cristo no espera una perfección previa, espera una disponibilidad real. El hijo pródigo no volvió porque tenía todo resuelto, volvió porque recordó la casa del Padre, y ese recuerdo fue suficiente para iniciar el regreso. Así también, el recuerdo de Dios en el alma humana no es nostalgia vacía, es llamada, es dirección. Es verdad que insiste, y esa verdad no fuerza, pero tampoco desaparece. Permanece como una llama que no se extingue, incluso cuando el viento del mundo sopla con fuerza. Y ahora, en este punto de tu interior, algo se vuelve más evidente. Ya no es posible permanecer completamente indiferente, no porque haya amenaza, sino porque hay presencia, una presencia que no acusa, pero que ilumina. Y al iluminar, muestra, y al mostrar, invita, y al invitar, espera. El Señor no ha terminado su obra en ti, y lo que ahora percibes no es el final de un pensamiento, sino el comienzo de una decisión interior que aún no ha tomado forma completa, pero que ya ha comenzado a nacer. Y lo que viene a continuación no es más ruido, sino una invitación aún más profunda al corazón que escucha.